Con un presupuesto de 122 millones, la película hasta la fecha de este video ha logrado recaudar más de 440 millones, convirtiéndose en la más taquillera de sus entregas. En cuanto a su acalorado enfrentamiento en cartelera con Mufasa, la verdad es que contrario a lo que muchos creían, el erizo no terminó humillando a Disney ni nada por el estilo. Simplemente a ambas les fue bien en taquilla. Apenas empezando en el primer flashback que tiene Shadow, vemos a María tocando la guitarra, y si escuchamos atentamente notaremos que se trata de Live and Learn, el icónico tema de Sonic Adventure 2. Luego, al despertar, Shadow se enfrenta a los soldados de Gon, y en un momento da una patada a uno de ellos y se teletransporta, recordando a este momento de la intro del videojuego de Shadow. Incluso el ángulo de la cámara es el mismo. Notamos también que el lugar de donde Shadow escapa se llama Prison Island, el mismo lugar donde estuvo retenido en el Sonic Adventure 2, solo que en aquel caso fue liberado por Eggman. Cuando el Team Sonic hace una carrera y el erizo llega primero, vemos que pasa por un poste giratorio que recuerda al de los videojuegos, referencia que también se llegó a ver en la serie de Knuckles. También vemos a Tails y Knuckles haciendo el típico movimiento de pie que referencia a la animación de inactividad de diversos juegos. Seguido de eso, cuando Sonic se da cuenta que son hologramas y que por lo tanto él llegó primero, termina celebrando su victoria. Y suena de fondo este clásico tema de nivel completado que se ha escuchado en varios de los juegos. Cuando Shadow llega a Tokio, se alcanza a ver un cartel de Chao in Space, como guiño a esa serie de películas ficticias que se han visto en diversos juegos de Sonic. En el cartel notamos los números 6 y 23, aludiendo al 23 de junio, el cumpleaños oficial de Sonic, que a su vez es la fecha en la que salió su primer juego en Norteamérica. También vemos como Shadow termina rodeado y siendo apuntado por soldados de Gon, recordando a ese momento donde Sonic fue acorralado por Gon en Sonic Adventure 2. En esta entrega, el erizo azul se lanza desde un helicóptero, similar a como lo hizo en el Sonic Adventure 2. Y para enfatizar la referencia, Sonic dice la misma frase sarcástica: Pésimo servicio el de los vuelos baratos. Ni comida ni películas. Mejor nos vamos. Eso sí, en esta ocasión se lanza con Tails y Knuckles, y en su descenso vemos como Tails los agarra en la misma formación de vuelo vista en el juego de Sonic Heroes. Cuando se conocen, Sonic y Shadow se cuestionan sobre el parecido que ambos tienen, acusando al otro de ser un copión. ¿Por qué te pareces a mí? Yo voy a ser el que haga las preguntas, erizo copión. Similar a como lo llegaron a hacer en el Sonic Adventure 2, donde ambos se llamaron impostor. Además, justo antes de enfrentarse a Knuckles, Shadow hace una pose similar a una de sus representaciones en el juego de Sonic the Hedgehog del 2006. Y después de ser derrotado, vemos a Sonic intentando levantarse, solo para volverse a caer con Shadow estando detrás de él, recreando este momento de la intro del videojuego de Shadow. Durante la persecución en moto vemos como Shadow realiza un épico deslizamiento, siendo un homenaje clarísimo a la icónica escena de la película Akira, que ha sido referenciada en una gran cantidad de medios. Luego de eso, Shadow termina noqueando a Sonic, y al despertar este dice 1.21 gigawatts, siendo una referencia a la cantidad de energía que el DeLorean necesitaba para volver al futuro. Pero necesita una reacción nuclear para generar 1.21 gigawatts de energía. ¿1.21 gigawatts? Claro que esta referencia se pierde en el doblaje, donde lo que Sonic dice es esto. Ese golpe sí me desconectó el wifi. En esta tercera entrega, el erizo vuelve a su país de origen, Japón. Aunque ¿sabías que Sonic no es precisamente un fenómeno cultural por allá? No se le da tanta atención como uno esperaría, a diferencia de otras franquicias japonesas como Mario y Pokémon. Prueba de ello es su taquilla. Por ejemplo, la de Mario logró recaudar en Japón más de 100 millones de dólares. La de Detective Pikachu solo en Japón 27 millones. Mientras que las pelis de Sonic no llegaron ni a los 2 millones. Sí, el pobre erizo ni siquiera es competencia. Hasta Moana 2 y Mufasa recaudaron más en Japón. ¡Auch! Tantito respeto, ¿no?
llegamos a ver un restaurante temático llamado Chao Garden, en referencia al hogar de estas adorables criaturas llamadas Chao. Notamos que uno de los disfraces referencia al personaje de Knights, tal y como los que se pueden ver en Sonic Adventure. El Chao del medio es igualito a Cheese, el compañero de la conejita Cream. A su lado vemos a un Chao con sombrero y unas maracas, que referencian al juego Samba de Amigo. Y para terminar vemos como una niña confunde a Tails con Detective Pikachu. ¿Eres el detective Pikachu? ¡Es cierto! ¡Parece un Pokémon! Aunque cómicamente el Colita sí llegó a ser detective en el videojuego de Murder of Sonic the Hedgehog, donde tiene que resolver el caso. ¡Ay! ¿Pero qué me pasó? Mientras persiguen a un misterioso motociclista, Sonic, al ver las maniobras del conductor y el escenario que los rodea, no puede evitar soltar una referencia a la tercera película de Rápidos y Furiosos. ¡Tú, Reto Tokio! ¡No te muevas! Recordemos que el erizo ya ha demostrado ser fan de la saga. ¡Me siento como Vin Diesel! Han estado en guerra desde hace siglos. Como Vin Diesel y La Roca. Dwayne. Por otro lado, al revelarse que el motociclista es el asistente de Robotnik, este activa un vehículo mecanizado con forma de cangrejo, tratándose de un guiño a los Badniks cangrejo que han atormentado a Sonic desde los primeros juegos. Se planeaba mostrar un flashback en el que veríamos cómo Roca logró rescatar a su jefecito después de aquella gran caída en la segunda película. Él explicaría que Robotnik se rompió muchos huesos y se haría varias cirugías en México, donde la pasarían un tiempo. Lo que explica es repentino amor de Robotnik por las telenovelas, aunque por razones de ritmo todo eso se eliminó. Sin embargo, lo de las telenovelas se mantuvo. Robotnik se la pasa viendo una que se llama La Última Pasión, la cual ya había sido mencionada en la serie de Knuckles. La última pasión. En dicha novela aparece el actor mexicano Cristo Fernández, que muchos conocerán por la serie de Ted Lasso o por Venom. Y vale la pena mencionar que el actor se dobló a sí mismo. ¿My twin brother Pablo? ¿Mi hermano gemelo Pablo? Cuando nos muestran el flashback de Shadow y María pasando tiempo juntos, hay un momento en el que ven una película sobre un monstruo con un aspecto peculiar, el cual está basado en el Bio-Lizard, la gran criatura a la que se enfrentó Shadow en Sonic Adventure 2. Por otro lado, en un momento se revela que Knuckles tiene miedo a los fantasmas, siendo el que más se asustó al ver aquella peli de Casper del 95. Y es que ciertamente Knuckles ha demostrado en distintos medios que las situaciones paranormales lo ponen nervioso. What the? Ghost? No existen los fantasmas amistosos. Esta es la primera vez que Jim Carrey interpreta por tercera ocasión a un mismo personaje. Y es que durante años el actor dejó claro que no le interesaba repetir papeles, habiendo participado solo en un par de secuelas. Por eso el hecho de que esta sea su primera trilogía resulta algo destacable en su carrera. Aunque claro, en esta ocasión se agrega la novedad de que ahora interpreta también a su propio abuelo, algo que la película no se molesta en ocultar. Es como si fuéramos dos personajes de una película interpretados por el mismo actor. ¿Cómo pudo Gerald Robotnik vivir tanto si ya era viejo hace 50 años? Bueno, el director reveló que hubo una escena eliminada que lo explicaba. Si recuerdan, después de la explosión al ser arrestado, vimos cómo Gerald conservó una de las púas de Shadow, la cual planeaba explicar que Gerald, al darse toques con la púa durante años, logró que la energía del caos impregnada en esta tuviera un efecto revitalizante en él, que de alguna manera retrasó su envejecimiento. La escena mencionada fue eliminada por razones de ritmo, pero aún así se conservó este momento que parece sugerirlo. Pero nada mal para mis 110 años. Debido a que la voz de Shadow es hecha por Keanu Reeves, se quería incluir algún momento en el que Shadow dijera armas, muchas armas, obviamente recreando este momento de Matrix. So what do you need? Guns. Lots of guns. Línea que fue dicha también por Keanu en John Wick 3. What do you need? Guns. Lots of guns. Pero al final aquí no la incluyeron de ninguna manera, aunque sí que hubo una referencia a Speed o máxima velocidad, la película de Keanu que Sonic vio en la primera entrega. La velocidad de la luz entre la velocidad del sonido entre la velocidad del autobús de máxima velocidad. Por otro lado, Shadow sí que llega a decir otra frase icónica, aunque está más relacionada con él mismo.
Ocurre cuando Sonic trata de hacer que cambie de bando y Shadow le contesta This is who I am. siendo la misma frase que se la pasaba diciendo en su juego. This is who I am. 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 Si bien se mantiene el uso de armas tanto para Shadow como para los agentes de Gon, en esta versión las adaptan como si fueran armas láser o de energía, para mantener el tono familiar y no involucrar armas reales. Y aunque Gon sigue siendo responsable de la muerte de María, en esta película lo adaptan de manera diferente. Normalmente cuando se ha mostrado dicho evento, se ve que María recibió el disparo directo de un agente armado, mientras que aquí, gracias a la intervención del joven Walters, el disparo que iba dirigido a María terminó en un contenedor de energía del caos, lo que causó una gran explosión que selló el destino de María. Además, vale la pena mencionar que en esta versión no se tocó el tema de su enfermedad, ya que se consideró que no era tan necesario para la historia que querían contar. Cuando están en la casa planeando cómo se van a infiltrar en la sede de Gon, llegamos a ver un holograma que referencia a la pantalla de selección de personajes del modo competitivo de Sonic Mania. Luego, cuando le toca esperar para iniciar con su parte del plan, el erizo se fastidia tanto que casi que hace un berrinche, lo que recuerda un poco a la animación que hace el personaje en Sonic Unleashed cuando el jugador se saca un rango E, la puntuación más baja del juego. Y mientras Tom y Maddie están conectando la USB, se hace una broma con la creencia de que soplar componentes electrónicos harán que estos funcionen mágicamente. Un fenómeno que se popularizó con los cartuchos de Nintendo. Un truco de los 90. Al correr por todo Londres, Sonic entra por un momento al Palacio de Buckingham y lo escuchamos preguntar dónde queda el colegio de Harry Potter. De allí lo vemos salir con una corona y un manto real, similar a su apariencia en conmemoración a su cumpleaños, llamada Birthday King Sonic, que se llegó a ver en el juego de Sonic Speed Simulator. Y por supuesto aprovecha también para recrear la famosa caminata de Abbey Road de los Beatles. Justo antes de toparse con los Robotniks en la sede de Gon, Sonic se golpea contra la pared y por un instante se le ve con la misma pose que hacía su personaje cuando era lastimado en los juegos clásicos. Al entrar a la bóveda se nota que esta tiene tecnología avanzada con paneles en el piso que alteran la gravedad, lo que podría recordar al nivel Crazy Gadget del Sonic Adventure 2, que contaba con algunas secciones antigravedad. Cuando Robotnik comienza a pasar algunos buenos momentos con su abuelo, llegamos a verlos en una montaña rusa llamada Eggman Land, en alusión a esa ciudad mecánica que Eggman siempre quiso construir. Y en otro tema relacionado a Eggman, cuando el agente Roca lo llama, notamos que su tono de llamada es el tema Eggman del Sonic Adventure 2. ¿Qué quieres, Roca? Y luego cuando el cañón Eclipse emerge del río Támesis, se escucha el tema de Eggman del juego del 2006. Se llegó a considerar la idea de que Tom realmente muriera por el ataque de Shadow. La intención era hacer que Sonic explotara de ira, alimentando un deseo de venganza similar al de Shadow. Sin embargo, al final sintieron que matar a Tom sería ir demasiado lejos, así que en su lugar optaron por dejarlo en un estado crítico, haciendo que la duda sobre su supervivencia fuera lo que motivara a Sonic. Gerald escribió los cálculos para el cañón Eclipse en las paredes de su celda, recordando a todas esas fórmulas que vimos en sus grabaciones en el Sonic Adventure 2 y en Sonic X, donde se mostraría explícitamente haciendo los cálculos para su plan malvado. Hablando del cañón, la ranura de tarjetas que se usa para activarlo se asemeja a la forma de la antigua consola de Sega Mega Drive. Y al igual que en Sonic Adventure 2, el cañón termina destruyendo parcialmente la luna, con algunas diferencias importantes. En el juego es Eggman quien dispara, como una especie de advertencia para mostrarle a todos en la Tierra de lo que es capaz. Mientras que en la película ocurre porque Eggman, Knuckles y Tails trataron de desviar el rayo para salvar la Tierra, y accidentalmente le dieron a la luna. ¿Ya vieron lo que hicieron?
La película definitivamente cuenta con escenas de pelea que recuerdan a Dragon Ball Z, desde la patada que Shadow le da a Knuckles como si de Vegeta con Cell se tratara, hasta Sonic y Shadow transformándose básicamente en Super Saiyajins y peleando a un nivel en el que destruyen todo a su paso, viajando de un lugar a otro a velocidades sorprendentes. Y si a eso le sumas que en el doblaje latino Shadow cuenta con la voz del mismísimo Vegeta, todo esto se vuelve majestuoso. ¡El gran Vegeta! Esto se acaba ahora. Además, lo del doblaje no se detiene allí, ya que como sabrán, Jim Carrey es doblado por Mario Castañeda, la voz de Goku. ¿Yo? Y hay un momento en el que Shadow asusta a Robotnik, y este último lo llama insecto, el insulto que normalmente usa Vegeta. ¡Ah! ¡Insecto! ¡Insecto! Después de que Sonic y Shadow hacen las paces, comienza a sonar el épico tema de Live and Learn, y los personajes se dan la mano recreando la animación que hacen en el Sonic Adventure 2 después de derrotar juntos al Final Hazard. Y por supuesto, Sonic vuelve a decir su icónico lema originario de Sonic X. Gotta go fast! Gotta go fast! I gotta go fast. Gotta go fast. Un nanopuño. No había visto uno desde que me burlaba de la peli de Linterna Verde en 2011. Durante el enfrentamiento entre Eggman y su abuelo, vemos que Gerald usa su nanotecnología para ponerse pinzas y una cola de escorpión, lo que podría recordar al primer jefe del juego de Sonic Spinball, que era un Backnick tipo escorpión con la cara de Eggman. Aibo, por su lado, se equipa con un par de patas de mantis religiosa, recordando a los Backnicks tipo mantis que han aparecido en algunos de los juegos. Además, los robots que activa Gerald se asemejan a los Gong Hunters, enemigos que aparecieron a lo largo del Sonic Adventure 2, y al terminar de derrotar a un montón de estos, Sonic y Shadow pasan uno frente al otro en cámara lenta, recreando lo que hacen en la intro del juego ya mencionado. Por otro lado, la forma en la que nos muestran a Robotnik cayendo de una de las pasarelas puede recordar a este momento donde Rouge se cayó en Sonic Adventure 2. En aquel caso fue rescatada por Knuckles, y aquí Robotnik es rescatado por Tails con Knuckles de compañía. Si habláramos de cambios radicales en cuanto al tono de una muerte, sin duda entraría la de Gerald Robotnik, quien en lugar de ser ejecutado por Gon de forma dramática, aquí termina siendo pinchado en el trasero y muriendo como si de una mosca se tratara. Aquellos que prestarán atención a las últimas palabras de Robotnik se habrán dado cuenta que hubo algo extraño, y es que Robotnik dice que esta será su última transmisión en vivo, como si hubiera hecho otras anteriormente. Bueno, lo que ocurre es que en realidad había un par de escenas que mostraban que Robotnik se había vuelto streamer. Su nombre de usuario era Huevo Diablo. Claro que toda esta subtrama se consideró algo innecesaria, por lo que fue eliminada, quedando esta frase del final como un pequeño cabo suelto. Dedicando mi última transmisión en vivo a un secuaz muy especial, el Agente Roca. A diferencia de las películas anteriores que contaron con créditos animados que se acercaban al estilo de los primeros juegos, esta tercera entrega presenta a los personajes con un diseño poligonal, basado en la apariencia que tenían en el juego Sonic the Fighters. Ahora llegamos a la escena post créditos, donde al puro estilo Terminator vemos la llegada de Metal Sonic, quien vino con todo un ejército. Y cuando parece que el erizo está perdido, llega alguien al rescate, Amy Rose. Esta idea de que Metal Sonic y Amy aparezcan juntos tiene sentido, ya que ambos personajes fueron presentados en el mismo juego, Sonic CD. Claro que allí era Sonic quien rescataba a Amy de Metal Sonic, mientras que aquí se invirtieron los papeles. El director comentó que originalmente se consideró que Amy apareciera en la película como tal, ayudando a los personajes, pero al final sintieron que no podrían presentarla de manera adecuada sin que afectara a la historia que ya se estaba contando sobre Shadow. Así que para no saturar o generar conflictos, la dejaron mejor como regalito para el final. Por otro lado, la segunda escena post créditos revela que Shadow sobrevivió, y seguro que ahora irá en busca de unas latinas. I just love Latinas, Sonic. What? Adiós, amigo. En cuanto a Eggman, su futuro es algo incierto, aunque si de algo sirve, Jim Carrey comentó que está abierto a la idea de regresar para una cuarta entrega. Así que si así lo desean, podrán hacer que Eggman regrese, ya sea metiéndose con los viajes en el tiempo o inventando alguna excusa para justificar su supervivencia.
Además de ser la más taquillera de sus entregas, Sonic 3 se convierte también en la que ha obtenido las mejores críticas, mejorando considerablemente con respecto a sus entregas anteriores y la serie de Knuckles, que además de considerarse genéricas, se les criticó también por la sobreparticipación de los humanos, aquellos que no aportaban algo interesante ni resultaban divertidos de ver. En cambio, aquí los personajes originarios de los videojuegos tienen más momentos para brillar, y las pocas veces que salen los demás humanos es cuando su participación es realmente necesaria para la historia. Y aunque todavía tiene algunos momentos extraños, sin duda lo que destaca más son sus increíbles secuencias de acción, los efectos, los guiños a los juegos, la emotividad de la historia de Shadow, y la doble actuación de Jim Carrey que fue sumamente elogiada. De verdad es increíble cómo pasamos de aquel tráiler tan odiado a una trilogía que, aunque lejos de ser perfecta, se ha posicionado entre las mejores adaptaciones de videojuegos, dejándonos con ganas de seguir viendo a dónde nos lleva este universo. Su próxima entrega llegará en el 2027.